todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. La clase referente al manejo de emergencias en otorrino. Yo soy el doctor Daniel Rajo, otorrinolaringólogo pediatra del Hospital Blum. Y he tratado de hacer una presentación lo más resumida posible, ya que si hablamos de cada una de las patologías que podríamos considerar dentro de este tema, podríamos tardar mucho más tiempo. O sea, algunas las vamos a tratar un poco someramente y otras nos vamos a detener un poquito más, y espero que sea de provecho para todos. Y al final pueden hacer las preguntas que quieran. Para comenzar, la otorrinolaringología en general, una rama de la cirugía que abarca cirugías de cabeza y cuello, principalmente de oídos, nariz y laringe, incluye todo lo que corresponde a la cabeza y el cuello. La otorrinolaringología pediátrica existe desde 1961 y desde ahí se formó la escuela de otorrinopediátrica. Hay unas cosas que pueden ser diferentes con respecto a las emergencias o las patologías del adulto, pero hay otras que confluyen bastante y son bastante parecidas en cuanto a la evolución como el manejo que se le da. Así que nos vamos a enfocar más que todo a ellas, a las comunes y algunas que son diferentes en pediatría, que le vamos a dar un poquito más de énfasis. Para comenzar, hay que saber el concepto de lo que es una emergencia y una urgencia. Eso en algún momento tal vez lo vieron en salud pública o en alguna otra apartado, y saben que una emergencia es una situación crítica de peligro evidente para la vida de un paciente que requiere una actuación inmediata. O sea, no hay que actuar inmediatamente, sino el paciente puede o fallecer o presentar alguna secuela permanente, por lo cual hay que actuar lo más rápido posible. Y una urgencia es parecido, solo que lo que varía o lo que lo diferencia más que todo es en cuanto al tiempo de tratamiento. Una urgencia puede esperar, aunque igual hay que atenderla. En las horas siguientes se lo puede dar una chance para preparar de mejor manera al paciente, para realizar algún estudio que se necesite, ¿verdad? Y estabilizar al paciente para poder realizarle lo que se le tenga que realizar por nuestra parte. Entonces, más que todo, en eso se diferencian los dos conceptos. Les he tratado aquí en esta tabla las emergencias como más comunes. Pueden haber mucho más y hay muchas más, pero quizás acá resumen las más importantes, tanto en pediatría como en adultez, que nos podemos considerar y por lo cual nosotros nos vemos involucrados en su tratamiento. Para comenzar, cualquier tipo de sangrado, y eso aplica para cualquier especialidad quirúrgica, cualquier tipo de sangrado es una emergencia. Un sangrado puede analizar a cualquier paciente, causar un choque hipovolémico y hay que atenderlo inmediatamente. Y el paciente puede fallecer por eso. Por eso le pongo otro tipo de sangrado, pero nosotros el que quizás vemos más frecuentemente, aparte de los postquirúrgicos, es el sangrado posamigdalectomía. Después de realizar el procedimiento, una de las cosas que hay que explicarle a los papás es que el riesgo de sangrado existe. Por muy bien que nos haya ido en el procedimiento, por muy detalladamente y despacio que lo hayamos hecho, siempre el riesgo existe, ¿verdad? De que se le vayan los puntos o suceda algo y que pase inadvertido que pueda hacer al paciente sangrar. Para todas esas cosas hay que explicárselas a los papás antes de someterles a dicho procedimiento. No suele pasar tan frecuentemente, pero sí siempre llega más de algún paciente que sangre tanto del lecho amigdalino como del lecho adenoideo, porque pueden ser cualquiera de las dos, o una o las dos que se quiten. Entonces cualquiera de las dos sitios se puede presentar un sangrado postquirúrgico. La diferencia está, o sea, el tipo de sangrado. Generalmente cuando se trata de adenoides,
El sangrado principal es a través de la nariz, porque las adenoides se encuentran en el cabo, en lo que denominamos cabo, que es la parte trasera de la nariz. O sea, las ventanas anteriores nasales desembocan en el cabo, a través de las cloacas, que son los orificios nasales posteriores. Entonces, inmediatamente ahí, en ese sitio que se llama cabo, es donde están las adenoides. Es un tipo de tejido linfoideo similar a las amígdalas, solo que es único, que también se puede hipertrofiar y por lo tanto hay que quitarlo muchas veces. Entonces, si el sangrado es principalmente a través de la nariz, es muy probablemente el sangrado provenga de este sitio y hay que intervenir ese sitio. Si el sangrado es a través de la boca principalmente, sí es más probable que sea del lecho amigdalino. Obviamente, si el sangrado post-amigdalectomía es bastante profuso, también puede salir tanto por la boca como por la nariz, obviamente, pero si el sangrado principalmente es a través de la boca, uno supone, o uno comienza a pensar de que puede ser el lecho amigdalino el presente. Igual se revisan ambos, si se llevó a cabo ambos procedimientos, obviamente, ¿verdad? En el sangrado adenoideo hay que realizar un taponamiento nasal similar al que utilizamos para las epistaxis, ya vamos a ver, las epistaxis también, para contener ese sangrado y o cauterizar también los sitios que puedan estar sangrando. Y en el lecho amigdalino, igual, hay que revisar qué lado está sangrando, porque generalmente sobre un lado, cauterizar o ligar o realizar otro punto para poder contener ese sangrado. Generalmente con eso tienden a ceder, pero si un sangrado posamigdalino, amigdalectomía o adenoamigdalectomía. Adelectomía también puede provocar una anemia severa y por tanto la muerte del paciente si no se trata adecuadamente y a tiempo. Otra de las patologías que vamos a ver, la vía aérea difícil en la adultez, esto sí no suele ser muy común. Nosotros en pediatría sí lo vemos un poco más frecuente, principalmente por las malformaciones congénitas. Toda malformación congénita a nivel craneofacial puede estar, podemos ver una vía aérea difícil. ¿Qué significa? Un paciente que sea dificultoso o sea imposible realizar la intubación. Uno decide realizar la intubación por el motivo que sea, ya sea por un procedimiento quirúrgico, ya sea porque el paciente está inestable y lo necesita, o está en falla cardiorrespiratoria, ¿verdad? Entonces, en ese momento es imposible para alguien que sabe intubar o está familiarizado con la vía aérea de los niños y no lo puede hacer. Entonces, eso se considera una vía aérea difícil. Como les digo, está asociado a síndromes congénitos, principalmente malformaciones craneoencefálicas y algunos otros tipos de síndromes, que generalmente los vemos en pediatría. En la adultez, la vía aérea difícil muchas veces está relacionada a tumoraciones de cuello. Cualquier tumoración de cuello gigante que comprima la vía aérea de este paciente, la vía aérea superior, puede llevar a una imposibilidad también o cualquier masa a nivel mandibular, a nivel de oral. Recuerden que el tubo endotraqueal que utilizamos se mete a través de la boca usualmente, ¿verdad? Entonces cualquier patología que obstruya el paso a través de la boca del tubo puede llevar a una imposibilidad para intubar. O sea, en ese caso también se puede considerar una vía aérea difícil. Las anginas del Bubi generalmente comprimen la tráquea y la desvían, y por eso también a veces puede ser dificultoso ventilar. Eso sucede bastante, mucho más en la adultez. Cualquier tipo de trauma de cuello que involucre la vía aérea y los vasos sanguíneos también se puede considerar. Acuérdense que en el cuello están los grandes vasos que llevan toda la circulación hacia el cerebro, la carótida interna y la carótida externa. Son vasos bastante grandes, relativamente hablando, y que cualquier tipo de trauma a este nivel puede exsanguinar inmediatamente, en minutos, a una persona, ya sea niño o adulto.
Entonces, cualquier lesión a nivel vascular del cuello o de la vía aérea es una emergencia que hay que intervenir inmediatamente, primero para contener el sangrado, si es sangrado, segundo para reparar la vía aérea, si esta está con alguna lesión, y en determinado momento también realizar traqueotomía si esta es necesaria o requerida, porque en última instancia, y por eso el siguiente, que es el foco del cuerpo extraño en vía aérea o una obstrucción de vía aérea, un trauma a nivel de vía aérea superior, a nivel de cuello, puede llevar a una obstrucción por sangre y por desconexión. Prácticamente el paciente no va a poder respirar a través de su nariz o de la boca porque está desconectado, puede estar desconectado o jugando el aire que respira. Entonces, por eso, un cuerpo extraño en vía aérea también genera una obstrucción alta, principalmente, que dificulte la respiración del paciente y, por lo tanto, requerir también una intervención de nuestra parte. Y cualquier otro tipo de obstrucción de vía aérea, ya les mencionaba yo, la angina de Lumen, cualquier tumoración de cuello, cualquier patología que comprima o obstruya parcial o totalmente la vía aérea, puede generar una obstrucción y por ende requerir nuestra intervención. ¿Y cuál es la intervención que tenemos que hacer en este nivel? Una traqueostomía. Obviamente en adultos los cirujanos generales normalmente hacen este tipo de traqueostomía. Nosotros en el Hospital Blumen somos nosotros los que nos encargamos de la vía aérea del niño. Es rara la traqueostomía que hacen los cirujanos normalmente, pero en la adultez es el cirujano de adultos el que lo hace cuando se necesita en el momento, porque esto hay que correr, hay que hacerlo inmediatamente, si no el paciente puede fallecer. La epistaxis está catalogada dentro de los sangrados que les decía, otro tipo de sangrados, solo que se la pongo aparte porque vamos a hablar un poquito más de cualquier tipo de epistaxis, ya sea anterior o posterior, puede también llevar consecuencias para el paciente. En los niños, generalmente está asociado a pacientes riníticos. Los niños pasan mocosos, los niños pasan congestionados, por ende la mucosa nasal está bastante inflamada y eso vuelve frágiles los vasos sanguíneos a ese nivel. El plexo de Kieselbach, que es el plexo anterior, donde construye la circulación anterior del tabique nasal, es lo que usualmente sangra, porque como es lo que está más cerca de la fosa nasal, es donde el aire se reseca por esta inflamación y tiende a poner frágiles estos vasos, que son pequeños, pero se hipertrofían en los pacientes riníticos y pueden producir un sangrado considerable. Los adultos también, aunque también se puede presentar en niños, pero en menor medida, el sangrado puede ser también de la parte posterior y generalmente están asociados a traumas nasales de alto impacto y o a intervenciones quirúrgicas a nivel nasal. Generalmente es bien usual que después de haber sometido a un paciente por una endoscopía nasal, por ejemplo, ya sea por sinusitis, ya sea por desviación septal, ya sea por hipertrofia de cornetes o por cualquier otra razón que se le haya hecho una endoscopía nasal, inadvertidamente se lesione algún vaso de la parte posterior del tabique y este genera un sangrado que puede ser en el adulto bastante considerable e incluso producir la muerte. La hipertensión arterial es una de las causas más comunes, así como la rinitis lo es de las epistaxis en los niños. La hipertensión arterial en los adultos es una de las causas más frecuentes. Los primeritos, como medida que hay que hacer en un paciente adulto, epistaxis espontánea, sin trauma, sin nada, es medirle la tensión arterial. Y muchas veces nos encontramos en una crisis hipertensiva o una tensión elevada, que es lo que le está produciendo la ruptura de estos vasos. ¿Cuál es el manejo que se le da? Hay diferentes manejos.
nosotros como la parte anterior, la que está mayormente afectada en niños, cuando son epistaxias recurrentes, que son los papás que te llevan al niño que 2, 3 veces, 3 episodios a la semana o más, o a diario, incluso que dicen algunos, de hacerle algo, revisar uno de la hipertrofia de estos capilares a nivel nasal, de la parte anterior del tabique nasal. Entonces lo más fácil y más indicado es cauterizar estos vasos. Hay diferentes formas de hacerlo. Hay cauterización química, por ejemplo, con ácido tricloroacético o nitrato de plata. Se puede utilizar incluso en el consultorio. Y en última instancia, se puede, si los vasos son demasiado grandes y los sangrados son demasiado profusos, se puede someter a anestesia general al paciente y realizar una cauterización con electrocauterio. Generalmente puede ser con monopolar o bipolar, pero nosotros preferimos bipolar porque la quemadura, recuerden que una quemadura eléctrica eso es más localizada y controlada en el bipolar que en el monopolar, pero también se puede utilizar el electrocauterio bipolar. Y esas son las tres formas de realizar una cauterización. Pero de entrada, lo primerito, si no hay un otorrino presente o alguien capacitado o que pueda hacer este tipo de procedimiento, lo primerito que ustedes tienen que hacer es un taponamiento nasal, ¿verdad? Es como la primera medida que hay que hacer. Y un taponamiento nasal es meter una gasa de acuerdo al tamaño de la nariz, ¿verdad? O sea, que puede ser de diferente tamaño, en la fosa nasal que esté afectada, ¿verdad? Generalmente se impregna de algún ungüento, de algo que deslice para que se introduzca más fácilmente y también para sacarlo más fácilmente ya después que haya que sacarlo ya de su misión. Entonces, pero eso es a través de la nariz, o sea, eso lo puede hacer incluso los adultos, lo hacen con el paciente despierto. Pero si es molesto, es doloroso, ¿verdad? Que te metan una gasa, porque a veces es bastante grande la gasa y te queda compresionada la nariz y eso es bastante doloroso. Pero incluso ellos a veces así lo hacen, nosotros generalmente los dormimos, ¿verdad? Los dormimos para hacerlo. Y si el sangrado es posterior, pues se realiza un taponamiento nasal posterior, que es meter una gasa o algún tipo, a veces hay en literatura que te dice que puedes utilizar una sonda Foley, el balón de la sonda Foley, lo metes a través de la nariz, una vez esté adentro, por cualquiera de los dos lados, una vez esté adentro, inflas el balón y de ahí lo alas, y eso hace que comprime. ¿Y dónde hace esa compresión? Precisamente donde les decía que se encuentran las adenoides, en el cabo. A ese nivel se da la compresión. Nosotros, o yo, no suelo utilizar sonda Foley, yo prefiero, nosotros allá en el hospital tenemos unas torundas que les decimos corbatas, no sé por qué les decimos corbatas, porque no parecen corbatas, pero aquí tienen amarrada una seda, que es lo que ocupamos para hacer ese taponamiento de cabo cuando hacemos el procedimiento de adenoides que les decía. Entonces, eso es lo que ocupamos, ¿verdad? Con una sonda de alimentación pequeña, la introducimos a través de la nariz, obviamente el paciente dormido, la introducimos a través de la nariz, como la sonda de alimentación se ha fijado que tienen unos agujeros en la punta, en esos agujeritos metemos esa seda, la amarramos y de ahí la anclamos. Entonces las pitas o esa seda queda a través de cualquier lado donde existe la sonda. Queda acá y se las amarramos acá o se las plegamos o se las adherís de alguna forma. Entonces esa es la guía de que ahí están. Obviamente hay que hacerlo, hay que hacer una compresión porque la idea es hacer una hemostasia por compresión. Y ese es un taponamiento, obviamente eso solo se puede hacer en el paciente dormido, aunque creo que también los que lo hacen despierto, los de adultos. Y aquí les pongo bien verde el hematoma septal porque realmente, si bien un hematoma septal no
va a afectar la vida del paciente, pero sí a largo plazo presenta una secuela que es irreversible y que es el hematoma septal. Cualquier tipo de trauma nasal, y esto es lo que menos vemos o menos evaluamos en los traumas nasales, en cualquier tipo de trauma nasal todos nos enfocamos en la fractura, de si hay o no hay fractura. Le mandan la placa, generalmente, bueno, viene algún pediatra o los cirujanos generales o quien sea, le mandan la placa y casi la mayoría te dicen que tiene algún tipo de fractura. No siempre la tiene. En los niños es mucho menos frecuente las fracturas nasales porque entre más chiquito es el niño, los tejidos blandos o los cartílagos son más elásticos y tendría que ser un trauma bastante considerable para que produzca una fractura. Aparte que lo que se fractura es el hueso nasal, o sea, la parte dura del dorso de la nariz es el hueso nasal, eso es lo que se fractura. No la punta porque es cartilaginosa y es bien elástica, principalmente en los niños. Y el tabique, que es lo otro, pero la parte ósea es lo que se puede fracturar. El tabique es bien poco frecuente que se fracture, tiene que ser un trauma de alto impacto, y en los adultos es más frecuente en los accidentes de tránsito. Por ejemplo, las personas que chocan frontalmente y se pegan con el espejo delantero del carro tienden a hacer una fractura nasal. Y aparte de la fractura nasal también pueden tener algún otro tipo de fractura a nivel facial, o de foto o algo así, o peor. Entonces son mucho más frecuentes en los adultos que en los niños por esa razón. Aparte que los niños, como son más, la frente es más prominente, generalmente si se fijan casi todos los niños son chatos. Entonces eso protege un poco mejor aparte que los tipos de trauma de los niños son que se cae del suelo o a lo sumo se cae de la cama y eso no te va a generar mayor tipo de fractura generalmente, pero puede pasar. La obligación es mandar la placa, que tiene que ser la proyección de huesos propios de nariz. No pueden evaluar fractura nasal con una radiografía de cráneo lateral, eso suele suceder. Evalúan fracturas con una API lateral de cráneo. La API lateral del cráneo es para ver cráneo, para ver el hueso nasal, no. Podés ver en la frontal porque son dos proyecciones del tabique, pero solo lo puedes ver si está centralizado, ¿no? Pero de ahí no puedes ver más nada. El hueso a veces se alcanza a ver en la lateral, porque toman una lateral, pero no es para eso. La de huesos propios de nariz incluye 3 proyecciones en una misma placa, una frontal, pero es Waters, con la barbilla inclinada hacia arriba, o con la cabeza girada hacia arriba, una lateral y otra lateral que está enfocada o tiene más aumento, digamos, a nivel del hueso nasal. Entonces, eso implica una del hueso propio y es la única forma de ver si de verdad puede haber una fractura. Entonces, pero lo otro que hay que evaluar es si tiene o no hematoma septal, que es como le digo yo lo que casi nadie piensa. ¿Cómo ven un hematoma septal? ¿Se han fijado? Si alguna vez se han percatado de la nariz o han visto narices, tenemos los cornetes que son laterales, los cornetes nasales. Los cornetes nasales están en la pared lateral de la nariz. En el medio está el tabique nasal, en la parte anterior cartilaginosa y la parte posterior es la ósea. Entonces, el hematoma ustedes lo van a ver como que si fuera un cornete, pero en la pared mediana. En la pared mediana. Lo van a ver como que si fuera un cornete, como si fuera una uva, solo que la van a ver en la pared mediana. Eso generalmente es un hematoma septal, así se ve, y lo van a ver construido como que si fuera correcto, porque está morado, se ve. Pero eso es un hematoma septal, y el problema de los hematomas septales no es que afecte la vida del paciente, pero si pasa demasiado tiempo, estamos hablando de horas o días, como la circulación del tabique nasal es a través de difusión de la mucosa nasal, que es la que alimenta el tabique nasal. ¿Qué pasa si a un órgano le quitamos la circulación? Inevitablemente se muere, ¿verdad? Pues eso es lo que sucede. El cartílago se necrosa porque no le llega circulación, entonces el cartílago desaparece. ¿Y le va a volver a crecer? No.
Entonces, de repente, el paciente va a aparecer con la punta de la nariz caída, porque ya no tiene el soporte del tabique, solo la parte ósea, porque la parte ósea no le pasa nada, es intacto. Entonces, por eso mismo, y porque es algo bien difícil de manejar y tratar, para que casi nada le mejora esa nariz del paciente, más que todo es que hay que evaluar si tiene o no. A veces en traumas antiguos un hematoma septal puede también hacer un absceso septal. O sea, la sangre quedó ahí acumulada, a lo mejor no le causó nada en el tabique, o era muy poco, pero con el tiempo se sobreinfectó, la nariz le sucia, estafilococcus y otra bacteria. Esto se puede infectar y ya no ser un hematoma, sino que un absceso. Y el absceso puede producir lo mismo que el hematoma. O sea, puede necrosar también el tabique, la parte cartilage. Y también necesita drenaje. Ambas lo que necesitan es drenar esto para evitar ese efecto. De ahí, les pongo aquí las urgencias, lo que les decía. Si bien hay que tratarlas lo antes posible, pero nos pueden dar tiempo para hacer algún tipo de estudio, de examen o evaluar de mejor manera al paciente. No es necesario correr a la cabeza en los niños, pero el cuerpo extraño en oído, nariz, faringe, cabo o eso. A cualquier nivel de eso, un niño se puede introducir un cuerpo extraño. En adultos está más asociado a pacientes con algún retraso psicomotor o retraso mental, o pacientes psiquiátricos. También está asociado a eso los autistas, que son bien comunes hallar autistas grandes con un déficit neurológico bastante considerable, también lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces es más común en esas personas, pero en los niños no, en los niños un niño normal lo puede hacer. Los niños son curiosos, cualquier cosa que encuentre y les quepa, ya sea en la nariz, en los oídos o en la boca, se puede tragar. Y ahí nos encontramos con eso. Más adelante les voy a hablar de lo de nariz, esófago y oído. Y lo único del cabo que sí le puede dar en el cabo es bien poco frecuente que se encuentren cuerpos extraños, pero lo más común, al menos en pediatría, es todos hacen cuerpos extraños. Tiene que ser un cuerpo extraño grande, en primer lugar, generalmente esférico, semillas, lo que sea, o esferas de algo. Generalmente, ¿cómo llega al cabo? Pues precisamente porque en el momento que el cuidador ve que el paciente se introduce a la boca ese cuerpo extraño y empieza a ver que alguien está pataleando, lo primero que hace es meterle el dedo en la boca. Entonces, cuando esa persona que está ahí viendo eso le introduce el dedo en la boca, pueden pasar dos cosas. Uno, o se lo empuja para el esófago, o dos, o se lo empuja para el cabo. Entonces, y así es como llega al cabo, es la única forma. O los cuerpos extraños de fosa nasal, que alguien los manipuló, no los pudo sacar y los metió. Es la otra razón por la cual pueden haber cuerpos extraños en el cabo, y ya ha pasado. Pero si no hay historia de manipulación nasal ni de cuerpo extraño en nariz, lo más usual es que, y eso hay que preguntarlo, si le metió el dedo. Si le metió el dedo y ustedes le revisan la boca, le revisan la nariz, le revisan todo y no le ven nada, pero lo ven con una respiración nasal, con obstrucción nasal, lo más seguro que tenga ese cuerpo extraño ahí a nivel de cabo y haya necesidad de dormirlo para sacarlo, porque a esos pacientes se les que dormir. Es imposible sacarlo así nomás. Y en la faringe lo más común, las espinas de pescado, por ejemplo. Eso sí es bien frecuente en adultos. En Semana Santa se ve bastante. Es bien común que en Semana Santa, por el consumo de pescado, haya bastantes niños o pacientes con espinas de pescado, pero eso pasa mala suerte, no es porque quieran. Bueno, ahí solo las mamás que al año de edad les dan pescado, pero eso es otra cosa. Le pongo aquí el acceso perimetral en el rectofaringeo en verde también, porque esto, si bien nosotros principalmente lo manejamos médicamente, aunque a veces necesita algún tipo de drenaje del acceso, como todo acceso, ¿verdad?
pero a veces puede significar también un agravante para la vida. ¿Y cuál es esto? El acceso perimetrino es cavar cualquier lado, generalmente es unilateral, la mayoría de veces. Entonces, si usted es un paciente con gripe, con odinofagia severa, con cialorrea, que no puede ni hablar ni tragar, no puede comer, febril, al abrirle la boca, ustedes le van a ver donde se supone que tienen las amígdalas, aparte se las van a ver hipertróficas, van a ver que una amígdala está tirada hacia la línea media. Eso es un acceso periamigdalino, porque el pus que está debajo de la base del lecho amigdalino empuja la amígdala. Y así es como van a diagnosticar un acceso periamigdalino. Entonces, como les digo, gracias a Dios generalmente es unilateral. Y el retrofaringio, ustedes abren la boca, la misma sintomatología, mismo cuadro respiratorio, febril, no puede comer, no puede hablar, está ronco o dispónico y puede estar hasta cansado. Entonces, la retrofaringe es, ustedes abren la boca y lo que ven al fondo, en la boca, en la fauce, esa es la retrofaringe. Entonces, eso van a ver un bulto hacia usted anterior. Y eso es un acceso retrofaringeo hasta no demostrar lo contrario. Le toman una placa, pueden ver hasta gas lateral del cuello, pueden ver hasta que se levanta la mucosa, pueden ver hasta gas ahí, y si le toman un TAC, ahí se va a ver mucho mejor, ¿verdad? Cualquiera de los dos se le puede dar manejo médico, pero el problema, y por eso se lo pongo así en verde, porque un absceso considerable, tanto retrofaringeo como periamigdalino, puede realizar una obstrucción severa de la vía aérea. ¿Y qué es lo que les decía que hay que hacer cuando hay una obstrucción de la vía aérea? Hacer rectostoría. Entonces, sí, puede dificultar la respiración, es lo mismo que genera en la angina de Duplex, porque el absceso es por fuera, por dentro, ¿verdad? Pero como ocupa varios compartimientos del cuello, de los paquetes musculares del cuello, que genera esa obstrucción y comprime la tráquea o la vía aérea en general, superior principalmente. Y por eso puede causar algún problema. La ingesta de sustancia corrosiva es otra cosa que podemos utilizar. Generalmente, gracias a Dios, ya no se ven esos casos tan dramáticos. Corrosivo se refiere a un ácido o una base. Yo ya tengo rato de no ver un niño con eso, pero por ejemplo a la cabeza el ácido muriático, el ácido clorhídrico, ustedes saben, de química, es uno de los ácidos más fuertes, la pH está de 3 o menos, el mismo que está en el estómago, pero ahí está la mucosa y los mocos, que es lo que protege. Entonces, o un álcali, por ejemplo, la cabeza, la soda cáustica, la lejía, uno de ellos, la lejía y el clorito de sodio, es parecido a la soda cáustica, una base, ¿verdad? Pero principalmente la soda cáustica, ya sea líquido o sólido, y hay que tenerle más al sólido, que causa más daño. Entonces, todo eso puede generar una quemadura considerable tanto de la mucosa oral, del esófago, de la vía aérea. Y eso sí ser mortal en un niño, si se pasa desapercibido y ustedes lo dejan ir y lo despachan, eso puede matar, porque en un ratito el paciente está sumamente tranquilo, solo con el dolor, con la cialorrea, que no puede ni tragar, y nada más eso. Pero en otro ratito, si está afectado el esófago, se puede perforar, y si se perfora, generar una mediastinitis severa, y la mediastinitis severa, una sepsis severa, y por ende choque, y por ende muerte. Y en cuestión de horas, un paciente que ustedes ingresaron de lo más tranquilo, puede estar muerto. Y ya ha pasado. Entonces hay que tener cuidado con eso. La lejía, gracias a Dios, últimamente ya no sé, quizás la fabrican de menor calidad, no sé, o menos concentrada, casi ya no suele causar problemas de este tipo. Si los pacientes en el momento que se tragan, generalmente no es mucho lo que se traga por la irritación, porque digo, bastante irritante.
sea, no puede tragarse todo un frasco completo, a no ser que sea por intento de suicidio, que es lo común en adolescentes y adultos. Pero si un niño, es mentira que va a tragar un montón, generalmente es un trago, si acaso, ¿verdad? Entonces, pero la concentración es tan baja que generalmente lo único que produce es un vómito. Y sí, son vómitos incoercibles. Generalmente la mamá tía acaba de vomitar 20 veces, 15 veces. Pero generalmente se puede decir que el vómito es un mecanismo reflejo también, protector. Entonces, gracias a Dios, eso hace que eso no pase a esófago o a vía aérea o más abajo, y produce un daño, y el daño generalmente está en la mucosa. Y a veces hay úlceras pequeñas, y sí puede haberse anorrea, y por las úlceras, porque se son bien dolorosas. Y nada más. Pero de ahí, gracias a Dios, por lo que es lejía, antes los ingresaban. Porque sí, no sé, la lejía era diferente, no sé, pero sí le causaba daño. Hoy no, hoy casi no lo utilizamos. Pero si es soda cáustica, si es ácido clorhídrico, ácido lo que sea, eso sí, hay que tenerlo y hay que ingresarlo. Hemograma seriado, vigilando la curva febril, porque son pacientes que se ponen bien febriles antes, cuando empiezan las mediaciones. Y eso es lo que le toca es toracotomía para ir a ver la perforación de eso, porque es una perforación pequeña. Y la estenosis esofágica se la pongo aquí, solo que esto generalmente en niños vemos estenosis esofágica principalmente en los niños con antecedentes de A3 esofágica con o sin fístula traqueoesofágica en los niños operados. De neonato les corrigen esta malformación, o sea, eso significa que hay una estenosis del esófago congénito, o sea, si nació el niño, no se completó todo el tubo del esófago, entonces hay que irlo a operar, y operan chiquitos para ir a unir los dos cabos, el proximal con el distal. En ese sitio donde se repara el esófago, siempre se genera una cicatriz, siempre. En todo trauma, toda herida, siempre se genera una cicatriz, siempre. Entonces, el problema es que como es circunferencial esta cicatriz, genera una estenosis, y esa es la estenosis esofágica. Es por eso generalmente los mandan con nosotros para dilatar, o los mandan a los gastros, porque la verdad que es trabajo de los gastros. Antes, como los gastros no hacían endoscopía, por eso los veíamos nosotros, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer estos niños es dilatar. Pero en ese caso, cuando sea de atresia esofágica o estenosis esofágica, porque siempre se genera una cicatriz en mayor o menor medida. Por eso esos niños, antes de iniciar la biopsia, se les manda un esofograma para ver qué tan severa es. Si no hay paso, se intenta dilatar, y si no se puede dilatar, lo tienen que volver a operar. Y así. Y estos niños llegan hasta ascenso gástrico o sustitución colónica, o sea, le ponen colon en lugar de esófago. O sea, hasta eso, que no se ve. Y si se puede dilatar, pues se dilata, y con eso mejor. El problema es que cuando están pequeños, como solo toman chicho o pacha, líquido, no presentan mayor sintomatología. Pero ya una vez llegan los 6 meses que comienzan a iniciar sólidos, ahí es cuando se ve el problema y donde se dan cuenta. Pero si ya los mandan más tempranamente por nosotros, por el gasto, los niños antes postados, y por eso llegaban los niños hasta que ya no podían comer. Esto no va a repercutir en la vida del paciente, pero sí, no come, no va a ganar peso, no va a crecer, se va a desnutrir y va a comenzar a tener infección. Aparte de que le da reflujo, esa misma estenosis le da reflujo porque se le regresa. Aspiran, broncoaspiran y le dan neumonía por la y por eso los niños caen enfermos. Y el trauma nasal y de oído, ¿verdad? En oído lo usual es el hisoplo. Lo usual es el hisoplo. A nivel nasal, ya lo hablábamos, las caídas. A nivel de oído, ¿qué es lo que sucede? Hay una diferencia que distingue al niño del adulto. El conducto no es igual, tanto en la niñez como en la adultez. En el niño pequeño,
el conducto auditivo es en forma de S, sinusal, o sea, enlazado. Entonces, por eso es que para poder ver ese tímpano, uno tiene que rectificar ese conducto. Y hace ciertas maniobras, lo mismo que hacer cuando le metes el otro poco. En cambio, en el adulto, el conducto es más recto, tiende a ser más recto. Entonces, un trauma por eso o por cualquier otra razón que se mete en algo, lapicero puede ser, en un niño, generalmente no causa ruptura del tímpano, generalmente, lo que no significa que no pase. El trauma se da como está curvado, digamos, el conducto, generalmente en una protuberancia ósea, donde hasta ahí llega lo que se mete, y eso es lo que se traumatiza. Y eso es lo que le duele, porque la piel del conducto está altamente inervada y sí duele. Por eso un simple insecto puede causar un dolor severo. Entonces, eso es lo que normalmente pasa. Se traumatizan y sangran, obviamente, porque es piel. Parece que los 2/3 anteriores del conducto son piel. Entonces puede sangrar, y ahí es donde viene el sangrado. Ya cuando uno lo ve, aparte de la sangre, ve que en el fondo está el tímpano y está intacto, la mayoría de las veces. En adultos sí es más fácil que se traumatice el conducto, por eso mismo que les digo yo que es más recto, ¿verdad? Entonces la mayoría de los niños con trauma de oídos no presentan mayor problema, aparte del sangrado, puede ser molesto y alarmante para los papás. Entonces el manejo es darle antibiótico profiláctico, limpiarle el oído en ese momento sin generar más sangrado, porque parece que la herida se va a hacer un coágulo, y si uno remueve ese coágulo va a volver a sangrar. Entonces lo limpias si es necesario, y lo que más puedes hacer es citarlo en un par de días, como 5 días, 3, 5 días, para ver cómo se, y recomendarle, y eso es lo principal que se nos olvida, que no se moje ese oído, porque si se moja, no ande en piscina, le cae agua chuta de cualquier tipo, si le va a dar una infección severa y ahí se moja. Eso es mucho más complicado por la herida esa que queda abierta. Pero en general, ya cuando uno le llega el control, los niños están con piscina y el tímpano obviamente intacto. De ahí los abscesos masas, lo que les decía, que aquí se lo pongo también en verde, porque también, como la angina de Lubin es un absceso, también puede producir compresión de la vía aérea y en algún momento también generar una obstrucción de la vía aérea, y por eso se lo pongo verde. Pero generalmente los abscesos en los niños son pequeños, son adenopatías, la mayoría de las veces infectadas. Eso ni siquiera lo vemos nosotros, lo drenan los cirujanos, eso sí lo hacen los cirujanos. Es raro que nos manden a nosotros, a no ser que esté en algún área que para ellos les parezca que lo tengamos que ver, por ejemplo, cerca de la parótida o cerca de, o pues sí, esté cumpliendo la vía aérea. Eso sí nos lo mandan, pero generalmente eso no lo vemos nosotros ni lo drenan. Recuerden, cualquier otro tipo de acceso en cualquier otro lugar, el manejo y el drenaje, independientemente del sitio, drenaje y antibióticos, primero. Es el principio del tratamiento de cualquier tipo de acceso. La otorragia y otorraquia, generalmente asociado a traumas craneoencefálicos de la base del cráneo. Los pacientes que tienen los ojos de mapache, que ustedes dicen que no siempre se encuentran, pero sí los pueden producir. Generalmente se caen, sufren cualquier tipo de trauma, por lo que sea, y de repente aparecen con sangrado espontáneo, sin haberse metido nada, o con salida de líquido claro. Si es salida de líquido claro, así es pura agüita, pura agua, porque si se mira el líquido cefalorraquídeo, ese es líquido cefalorraquídeo. O sea, significa que hay una ruptura del hueso, de la base del cráneo, y también de la meninge. Entonces esos niños sí se ingresan para manejo profiláctico con antibióticos y esperar a que se cierre, porque la gran mayoría de este tipo de fracturas no requieren ningún tipo de intervención, ni por el neuro ni por nosotros, y cierran espontáneamente. Solo con reposo, con antibióticos. Si la generación de líquidos es bastante profusa, se le puede dejar acetazolamida
para disminuir la producción de líquido, ¿verdad? Y en 3-5 días ya están como que sin necesidad de ser removidos. La parotiditis y la adenitis son inflamaciones generalmente virales que también se pueden sobreinfectar con bacterias y generar un acceso bastante toxicidad. Igual el manejo médico, ¿verdad? Si las hialoadenitis son a repetición, lo que nosotros les dejamos le dejamos un estudio y a través del conducto externo le metemos nosotros lo llegamos a hacer, le metemos un catéter, una aguja, pero solo la camisa, no la aguja, es de plástico, y le metemos un contraste. Y ya después le tiran una radiografía, el niño en lateral, y ahí vemos toda la ramificación de las adenoides. Generalmente eso es terapéutico y es diagnóstico. Y ahí podemos encontrar cálculos, si hemos pedido cálculos, porque pueden haber cálculos, a veces microcálculos, y con eso ya después no se siente nada. Pero en general, si es solo la inflamación, si es dolor, puede doler bastante. Se le da manejo con antiinflamatorios, antibióticos, ¿verdad? Y si es absceso, pues hay que ordenar, ¿verdad? Y con eso bien. Y si es a repetición, lo indicado es quitar la parótida, si es la parótida. Pero casi con eso bien, no hay mal cosa. Y la mastoiditis se la pongo aquí, porque la mastoiditis puede ser tanto aguda como crónica. Cuando es aguda es cuando está con bastante dolor, con bastante secreción. Generalmente son pacientes con otitis crónica, otitis a repetición, otitis crónica, niños que pasan con el oído chorreando. Generalmente hacen mastoiditis. Es raro una mastoiditis así, espontánea. Es bien raro. Generalmente siempre hay antecedentes de procesos respiratorios, principalmente otitis. Recuerden que la mastoides son espacios, son celdillas que se ven a nivel del cráneo, en esta región, en la región asociada del temporal, que está recubierta por la misma mucosa de la nariz. O sea, esa mucosa es la misma mucosa respiratoria. Es lo mismo y por ende también genera moco. Generalmente tiene que estar llena de aire, pero también genera moco. Entonces, cuando el oído está crónicamente enfermo, con absceso, con salida de secreción, de repente el líquido puede salir afuera, a través del oído, o irse metiendo a través de las semillas genitales, porque hay un canalito ahí que comunica el oído medio con la mastoide. Por ahí se mete la infección y es donde se generan las. Por eso es que es más común en la mastitis. Cuando es aguda, generalmente se le da manejo médico, antibiótico, antiinflamatorio, analgesia, porque sí puede pasar generalmente con eso. Si es crónica o recurrente, sí hay que operar, hay que hacer mastectomía, ya sea parcial o total, y con eso mejora. Las crónicas generalmente se agudizan y es cuando es que decidimos incorporarlo, porque si ya está crónico, pues acuérdense que la mastoiditis es una osteomielitis, porque es la mastoide lo que está afectado, o sea, el hueso, y esa infección se va carcomiendo ese hueso. Sí, va pudiendo. Hace poco hicimos una mastoide que prácticamente era gelatina, la mastoide del niño. Ya llevaba meses con años, creo yo, con ese problema. Entonces la mastoide ya era una bola gelatinosa, porque ya el hueso ya era inexistente. Entonces hasta ese punto puede llegar el hueso de una osteomielitis. Y la otitis media aguda o crónica, obviamente, generalmente el médico general, el pediatra o lo que sea que ve las otitis, no tenemos que ver nosotros todas las otitis. Hoy en día te mandan casi todas de primera vez, pero si es de primera vez no es necesario que las veamos. Nosotros tenemos que ver las recurrentes o las crónicas, porque las crónicas el problema es que generalmente está asociado a perforación de tímpano ya permanente.
O sea, ese tímpano se perforó en algún momento y ya no se volvió a regenerar por la misma infección. Entonces eso sí hay que verlo, hay que manejar la desinfección y después hacerle una tímpanoplastía, o sea, ponerle algo, un injerto a ese tímpano para que quede cerrado. Porque son pacientes que pasan chorreando, la almohada la dejan mojada de desinfección, no se pueden meter a la piscina, no se pueden bañar, o sea, es incómodo. Es incómodo para un paciente que permanece así. Entonces hay que cerrarles el grito para que tengan una vida. Ese tímpano no va a ser totalmente normal, ni va a tener la audición normal que tenía antes, pero al menos le va a evitar toda esa situación. ¿Qué hay que hacer cuando encuentre cualquier tipo de situaciones? Hay que evaluar todos estos parámetros, la del paciente, la sintomatología, el tiempo de evolución, el dispositivo del cuerpo extraño, para ver si es necesario mandarle algún tipo de examen y lo principal es el ayuno. No siempre dormimos a los pacientes, principalmente cuando son cuerpos extraños de nariz u oído, pero sí muchas veces se necesita. Cuando se colabora, cuando ya están manipulados, cuando ya están traumatizados, ¿verdad? O no pudiste sacarlo a la primera, si es necesario dormirlo, por eso es que siempre se les pide el ayuno, aunque no lo usamos la mayoría de veces. Ya si es otro tipo de cuerpo extraño, de vía aérea o de esófago, sí hay que dormirlo, porque no hay forma de extraerlo. De exámenes en general no se pide, lo que sí a veces se pide son algún tipo de radiografía, pues de nariz para los traumas nasales, de tórax, sospechamos cuerpo extraño, igual de tórax o abdomen o tórax abdominal, si sospechamos cuerpo extraño en esófago, senos paranasales si acaso, pero generalmente no se requiere mayor tipo de TAC o cualquier otro tipo de cosa, casi no se solicita, aunque en los adultos sí, casi siempre a todo le dejan TAC por eso más. Y hemograma, si es algo infeccioso, si es un absceso, cualquier tipo de proceso infeccioso, sí se le puede dejar hemograma, ¿verdad? Pero nada más para evaluar la leucocitosis. El tiempo de evolución es importante porque en base al tiempo de evolución nosotros podemos tomar la decisión de correr y llegar en ese momento. No es lo mismo un cuerpo extraño vía aérea que ya tenga meses y que sea un niño que por lo demás está tranquilo, que la única sintomatología sea que de repente le agarran acceso de tos, porque a veces eso es, y han sido manejados como asmáticos por meses y les ponen terapia pues tienen como inhaladores y medio mejoran y lo vuelven a dar el alta o los despachan y de ahí vuelven y así están. Bueno, eso hay que sospechar un cuerpo extraño en vía aérea. La edad, porque dependiendo de la edad uno puede saber el grado de obstrucción. No es lo mismo un cuerpo extraño en vía aérea en un niño de 1 año, por ejemplo, a un cuerpo extraño en un niño de 5 o 6 años. Obviamente el que va a estar más cansado, mucho más cansado, va a ser el de 1 año, porque la vía aérea es más pequeña. Y la sintomatología, que es importante porque ahí más o menos ya te da la idea de a qué nivel puede ser. Porque muchas veces te mandan, por ejemplo, y no es paja, eso sucede todavía, los cuerpos extraños en esófago, que a la cabeza la moneda, que es el principal, que se trae moneda, te los mandan, te los refieren, perdón, te los refieren como cuerpo extraño en vía aérea. No, pero hay que saber distinguir, porque si no hay tos, el cuerpo extraño muy probablemente no esté en la vía aérea. Porque la tos es el síntoma cardinal de un cuerpo extraño en vía aérea a cualquier nivel. Aunque toda la vía aérea tiene reflejo de tos, desde el epiglotis hasta los broncos. Y si está a este nivel, cualquier tipo de cuerpo extraño va a generar tos. Lo que pasa es que no van a esperar que siempre la tos sea una tos constante. Puede ser ese tipo de tos que le dio esporádica y en acceso, que es cuando se mueve el cuerpo extraño y generar esa crisis, incluso hasta torsión. La conducta, obviamente, la ABC, medidas generales, como cualquier otro tipo de emergencia, valorar el uso de antibióticos, que usualmente no utilizamos a no ser que sea infeccioso,
Esteroides igual, como antiinflamatorios, por ejemplo, los esteroides son el antiinflamatorio más eficaz. Lo podemos utilizar, lo podemos usar en la vía aérea para disminuir el edema y el reflejo de la tos. Utilizamos esteroides, analgésicos antiinflamatorios si hay dolor, algún tipo de vasoconstrictor, ya sea adrenalina o metazolina. En los casos de sangrado se pueden utilizar incluso para nariz, para un sangrado nasal anterior se puede utilizar un simple algodón impregnado con alguna de estas sustancias, se lo ponen acá. No necesariamente eso es un taponamiento nasal, pero sí, eso químicamente disminuye el sangrado, quitárselo de todo. Cualquier otro tipo de hemostásia, como la compresión y cualquier otro tipo también, hay que ver si es necesario. Y hemoderivados si se necesita, si un sangrado profuso, ya paciente pálido, taquicárdico, sudoroso, o un franco choque, obviamente hay que solicitarle hemoderivados. Y cuando tengamos el hemograma y ver que tiene menos de 5, 6 o algo, transfundirlo inmediatamente. E hidratarlo por el choque hipovolémico que puede ocasionar. De ahí, cualquier tipo de obstrucción de la vía aérea, de todo lo que ya les mencioné, y aquí se lo resumo: una vía aérea difícil, un trauma o quemadura de vía aérea, cuerpo que está en el vía aérea, masa o absceso de cuello que compriman la vía aérea, la linfotraqueomalacia, esto se los agrego, no hemos hablado de eso, pero también una condición congénita generalmente, que son los niños que desde que nacen las mamás les oyen un chillito cuando respiran. Generalmente no les ocasiona ninguna repercusión, pero a veces sí cuando es severa. Y en ese caso requerir traqueostomía para ayudar. ¿Y qué es la traqueomalacia? La linfotraqueomalacia es el reblandecimiento congénito de la vía aérea, ya sea de la nariz hasta la tráquea. Las paredes no son consistentes, a pesar de que son cartilaginosas, no son del todo lo suficientemente duras, entonces se colapsan fácilmente cada vez que respiran. Y si se colapsan y disminuye el calibre de la luz, ahí es donde se genera el estridor y el cansancio, que no puede respirar. Entonces eso, cuando es severo, amerita realizar la traqueostomía en lo que se le quita, porque inevitablemente se le va a quitar. Pero generalmente se le quita al año y medio, 2 años, o antes. Y la estenosis subglótica, eso es otro que no les había hablado. Generalmente la estenosis subglótica pueden haber congénitas, es lo menos frecuente, alguna membrana o algo, igual nació que le está obstruyendo la parte de la vía aérea, y son niños que nacen cansados. Y la adquirida, que es la más común, que es la que se genera secundario a una intubación orotraqueal o nasotraqueal prolongada. Al igual que lo que les dije del esófago, de la estenosis esofágica, el tubo endotraqueal, si permanece demasiado tiempo en la tráquea, genera una cicatriz, un seno. Y peor aún si el paciente no está del todo sedado, se está moviendo, se extuba cada rato, lo están intubando, y pasa demasiado tiempo. Se dice que en 7 días la probabilidad de que genere una estenosis subglótica aumenta exponencialmente. En los niños tenemos que hasta los 14 días. En adultos, cualquier persona que entra a UCI está ventilada, si ya lleva 5 o 7 días ventilada, inmediatamente le solicitan traqueostomía a un adulto. En el seguro, al menos, en el universal es casi igual que en el adulto, porque eso depende muchas veces de los pediatras. Pero sí, a los 7 días, si ven que no va progresando, no va mejorando y va a seguir ventilado, le solicitan. Están todos los días en las tardes los residentes haciendo la traqueostomía. Nosotros lo pasamos a sala. Entonces, y entre más tiempo esté ese tubo, es peor. Y nosotros hacemos traqueostomías en niños que ya llevan 2, 3, 4, 5 meses, y el récord que yo llevo son 9 meses. Entonces casi que ya no hay nada que hacer, pero igual se las hacemos para que al menos los puedan escuchar para su casa. De ahí, con los sangrados, lo importante, aparte del ADC, y
y estabilizar al paciente. La revisión y control de sitio de sangrado, obviamente hay que ir a ver qué sangra y controlar ese sangrado. Si es a nivel de nariz o es una epistaxis, ya les mencionaba, un taponamiento nasal anterior o posterior, o los dos. A veces podemos utilizar los dos bien. Y si hay un vaso específico o algo que podamos ligar o cauterizar, pues lo cauterizamos y con eso se trata el problema. Cuerpos extraños en nariz, lo que les decía, en menores de 5 años son más frecuentes. Cualquier cosa, como les decía, cualquier cosa que les quepa en la nariz y en los oídos, los niños se pueden meter. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Generalmente son semillas o partes de juguetes o bisutería, por ejemplo, las cuentas de pulsera, cuentas de collares, tijes, cualquier cosa que les quepa se puede ser reverso tipo, como les decía, todo lo que les quepa, tanto en la nariz, oído como en el ojo. Lo más común son las semillas y los objetos esféricos. Insectos. El insecto es el único cuerpo extraño que se mete por sí solo. Ahí no hay ningún cuerpo extraño que se meta por sí solo. Y se lo digo porque los papás cuando te llegan a consultar te dicen, se le metió. No, ¿verdad? No se le metió, él se metió o algo más. Y generalmente es el propio niño o un hermanito o amigo mayor. Por travesura, por lo que sea. Como les digo, solo los adultos que tienen algún tipo de déficit neurológico se meten cosas. Porque sobre él se meten cosas ante otros lados, ya saben ustedes. Insectos es el único. Y por eso el insecto sí se ve bastante frecuente en el adulto. Es bien doloroso. Solo el que se haya metido un insecto en el oído puede ser testigo del inmenso dolor y molestia que tiene el oído bien sensible. Y por eso la gente llega en una angustia, pero terrible. Hay que manejar el dolor y obviamente extraer. El problema de un insecto es que, aparte de la molestia, si pasa demasiado tiempo, pasa desapercibido, nadie hace nada, se pueden infectar, fácilmente se pueden infectar y generan unas infecciones bastante severas. Lo primerito que tienen que recomendar o hacer ustedes en caso que les suceda a algún familiar o a ustedes mismos es echar alcohol, una gota de alcohol o un gotero de alcohol. Y el alcohol no es para sacarlo, el alcohol es para matarlo, porque lo que molesta es que se ande moviendo, y si es un insecto que muerde, lo que molesta es que él muerde. El alcohol no sirve para matar. Y de repente, ¡pum!, una vez se deje de mover, una vez ya, el paciente ya no siente absolutamente nada. A veces, si el insecto es pequeño, con el alcohol puede salir. Se echan el chorrito o le echan el chorrito y ahí la muerte. Y ahí bien, cuando es pequeño, pero si es grande, un chicote de palo, o sea, tenemos que sacarlo. Y de ahí lo envían, hay una cuenta de pulsera, de ahí hay un montón de cosas. A nivel nasal, así se miran los cuerpos extraños, ya no ven el cornete normal, sino que ven algo diferente o de otro color. Entonces sería que son de todos los colores. Hay una serie de pinzas e instrumental que nosotros ocupamos para extraer estos cuerpos extraños, que sea el nariz, el oído y el esófago. Y este es el kit de la cuestión. Mucha gente llega que le intentó sacar con la pinza de la ceja, por ejemplo, los papás llegan no, sí, la ceja, con lo que se quitan las cejas, no digo las mujeres, no sé. Entonces con eso lo intentan sacar, o cualquier otra cosa que encuentren, un gancho, lo que sea. E igual en las unidades de salud o en hospitales periféricos a veces intentan también. El problema es, y esto es lo que se tiene que llevar memorizado, no todo cuerpo extraño se saca de la misma forma con la misma pinza. Y eso es lo que nosotros aprendemos como niños. Sabemos, dependiendo de las características físicas de este cuerpo extraño, del tamaño y de todo lo demás, con qué pinza o qué instrumental lo podemos sacar.
porque el peor error que hacen los hospitales periféricos, porque en algunos hospitales periféricos hay equipos de extracción de cuerpos extraños, pero generalmente primero es para adultos, una gran pinza, ¿verdad? Y segundo lugar, que generalmente la pinza que hay es una como esa, la primera, que esa es una lagarta, perfiles de lagarta, cocodrilo, ¿verdad? Solo que es finita, esa es el conmigo. Porque para la moneda es muy igual, solo que una es el tamaño. Y para esa es una cosa así. Entonces, y por ejemplo, con ese tipo de pinza sacar un objeto esférico es imposible, porque se le pasa a hablar. Y peor si es una esferita como de bisutería. No lo van a creer, que ahí van a estar cuidando. Y cada vez más adentro, cada vez más adentro, y van a dar una diferencia. Hay una pinza que está en medio, que esa nosotros le decimos arma, que esa pinza, la lagarto, la diferencia es que solo abre la punta. Sí, por eso se dice lagarto. La de medio, la arma, esa abre todas las dos patitas y tiene como para agarrar esféricos. Eso en un adulto, en una nariz grande, en un oído grande, sí pueden utilizarlo porque puede ser factible sacarlo. Pero en un niño de 1 año, que la naricita y el pito es así, solo abrir esa pinza ya ni siquiera la van a poder meter en la nariz. Mucho menos van a poder agarrar lo que tengan que agarrar. Y entonces esa es la cuestión de todo, que hay que saber qué pinza o qué instrumento utilizar para poder sacar. No solo es cuestión de sacar, porque muchas veces, y esto se lo digo yo a mis residentes de otorrino allá del Bloom, que muchas cosas parecen fáciles, pero no son del todo fáciles. Y ya hemos variado, incluyéndome a mí, por extraer cuerpos extraños de oído hasta 2-3 horas. Más que todos los manipulados, más que todos los que son... Hay unas cosas de bisutería que parecen diamantes, que tienen varias caritas, son de colores, parecen como joyas, pero son de plástico. Porque esas cosas son casi que imposibles sacar. A la primera sí, pero generalmente si ya viene manipulado y el oído viene inflamado, está más apretado, más impactado, y eso ya he variado hasta 2 horas sacando esas cosas. Y muchas veces no lo podemos sacar en que terminamos, abrirle el oído por detrás, jalarle el oído para adelante y abrir más el conducto, la parte ósea, rasparlo con una cubeta o con un riel para ampliar el oído y de ahí agarrar. Solo un pinche cuerpo extraño. Entonces, y hay que valorar todas estas cosas para extraerlo. La colaboración del paciente, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de niños colaboran, unos a la fuerza, otros más o menos, pero si ustedes hablan con ellos, le van a colaborar a menos y por eso no lo terminan durmiendo. Hay que explicar el procedimiento, como en todo procedimiento, obviamente a los papás, lo que se le va a hacer, qué se le va a hacer y qué es lo que puede sentir. Ayuda de los padres, nosotros nos ayudamos de los papás para sacarlo cuando son chiquitos, menores de 5 años, los pedimos que se nos sienten, que ellos nos sujeten, que nos ayuden a escuchar. Porque muchas veces puede ser que no sea doloroso si lo sacamos rápidamente, pero sí es molesto. Y a nadie le va a gustar que le esté atravesando ni la nariz ni el oído. Entonces, por eso pedimos la ayuda de los papás. Si es ya grande, pues le pedimos a él que nos ayude. Y aunque no lo crean, muchas veces los grandes son los más chicos. Pero eso depende de cada quien, ¿verdad? Que depende de la sensibilidad. Elegir el mejor instrumento, lo que les decía, evaluar la bilateralidad, esto es importante, hay que revisar siempre los 2 oídos y las 2 cosas nasales. Porque ya nos hemos topado que llegan por un lado los papás, muchas veces en la angustia te dicen a quién es el izquierdo o el derecho, porque no saben distinguir la izquierda y la derecha. Y al final, pues sí, te toca revisar, yo siempre lo reviso. A veces sí te dicen, sí, es el izquierdo, no le hayas nada y en el otro. Y a veces en los dos. Y por eso siempre hay que revisar el otro. Porque ya hemos despachado, cuando era recién una vez despaché uno, le saqué de un lado y ya como la semana llegó que también tenía el otro. Y si lo hubiera revisado o oído, probablemente ya no hubiera tenido que llegar. Entonces siempre en algo de nariz, como oído, hay que ver los dos lados.
Y el tratamiento médico posterior, que generalmente es analgésico, si hay molestias, pero generalmente no le dejamos mayor cosa ni antibióticos. Igual el control no le dejamos, a no ser que necesitemos ver algo, sospechemos ruptura de tímpano o alguna otra cosa, que sí le dejamos control. Pero por ejemplo, un cuerpo extraño viene, por muy cansado que llegue, si se lo saco, yo no le voy a dejar el control, ni lo veo, ni lo vuelvo a ver al paciente, él mismo le voy a dar. Si acaso lo ingreso, porque al día siguiente me voy a dar, por todo el relajo, o por la hora que pudo haber sido la infección. Pero el cuerpo extraño, lo que necesita es sacarlo. Una vez lo sacas, se acabó el problema. Igual el mal olor, la fetidez en la fosa nasal, que es lo usual que lleguen los cuerpos extraños en la nariz, una vez se lo quites, al día siguiente ya están como medicinales y sin necesidad de darle. Y de ahí en esófago, lo que les decía, si le cabe en la nariz, en la boca, perdón, puede pasar a esófago. Y el cuerpo extraño en esófago tiene que ser lo suficientemente pequeño para que le entre por la boca y lo suficientemente grande para que no le pase a la vía aérea. Y así, cualquier cosa que tenga esa característica puede aparecer en el esófago. La moneda es la principal, pero puede ser lo que sea, que no se vaya para la vía aérea. Entonces, por eso le pongo, suele ser objeto grande, que no caben en la nariz, ocurren las objetos sintéticos y esféricos, monedas, chibolas, popotes, semillas, popotes, lichas, cosas así, mamones, dijes grandes, y aunque no me lo crean, una vez saqué un cortador, y hay un niño de 1 año 2 meses, con antecedente de hidrocefalia. ¿Cómo es lo que yo no me pregunto? Los más comunes son las monedas, síntomas frecuentes son la cialorrea. En el momento puede haber esa sensación de ahogo y por eso es que muchas veces cuando llegan, como le dicen eso, pues está morado, sí. Porque yo no sé si alguna vez alguien de usted se ha atragantado con algún bocado, eso es horrible, horrible. Entonces, porque sí se siente, porque ahí el cuerpo extraño, si es grande, aunque vaya en esófago, comprime la tráquea. Y la tráquea también está sensibilizada, tiene actividad sensitiva y esa sensación es horrible. Entonces, eso lo manifiestaría como puede haber en ese momento. Aparte que como en ese momento está bailando, entre si se va para la vía aérea, si se va para esófago, ahí puede haber tos en el momento. Pero una vez después que pasó ese lío y el niño queda como que sin nada, sin tos, sin cansancio, sin cianosis, sin nada, y empieza por celorrea o no puede comer, por ejemplo, eso está en eso, y no hay vuelta para atrás. Es lo que decía, puede pasar con un inicio de ahogamiento, y las radiografías, tanto para cuerpos extraños en vía aérea como en esófago, solo sirve si el objeto es radical, simple y sencillo. O sea que si, por ejemplo, la moneda, gracias a Dios, se puede ver, pero la gran mayoría de cuerpos extraños no se ven. Hay que mandárselo, obviamente, porque sí. Generalmente, si hay alguien que ve, que está en ese momento, cuando le agarra el evento, cuando pasa el evento, es bien fácil. Inmediatamente que sucede todo esto, ya le pasa todo, te lo llevan al hospital y ya te dice, mire, fíjese que yo vi que se metió, mire que yo vi. Fácil. Si te dice que fue moneda, le mandan la placa para confirmar la posición también. Es lo mismo que esté arriba que esté más abajo. Y ya con eso confirmar y ves si lo vas a sacar, porque si está muy abajo ya no lo sacamos nosotros. Lo saca el gas, porque ahora no alcanza nuestro esófago, que llega hasta como por aquí. Y si es vía aérea, va a quedar con tos, sí, tos, que no se quede. Y ya saben que es vía aérea, obviamente le mandan la placa para ver si es algo que se pueda ver, porque no sabes, ¿verdad? Y la mayoría de veces no ven nada. Y por suerte, si es algo radiopaco, sí lo ven. Pero ahí lo que manda es la historia y la sintomatología con la cual queda el paciente.
no es necesario, que es lo que les decía yo, como sospechan que ven una placa así, en un hospital periférico, así se ve una moneda, solo que esa no es moneda, no sé qué, pero porque le veo una monedita que se ve diferente, pero así prácticamente se ve una moneda. Entonces, la moneda jamás, o al menos hasta el momento, jamás se va a valer aérea. Pero te toman eso y ya te lo mandan como sospecha de cuerpo extraño en vía aérea y le toman una lateral a veces, o si no te lo mandan así como sospecha de cuerpo extraño en vía aérea. Pero yo hasta el momento no he visto ni una moneda que se haya ido a vía aérea. Y mis colegas que me precedieron en edad dicen que tampoco, o sea que sí no pasa por acá. ¿Y cuál es la explicación? El problema es que la moneda, si ustedes se meten, intenten meterse una moneda a la boca, ¿qué es lo que sucede? La moneda ustedes la van a mantener así en equilibrio, parada. ¿Verdad que no? Ustedes inmediatamente se meten la moneda, queda plana, se la están plana. Las cuerdas vocales, como son las cuerdas vocales, son así. Para que pudiera pasar la moneda en las cuerdas vocales, tendría que ir así, en vertical, ¿verdad? Y ser lo suficientemente pequeña que sea un dólar. Entonces, pero como en la boca del niño siempre cae horizontal, en el momento que traga, es lo que sucede cuando uno traga o come, o traga cualquier cosa, hace tragar saliva, es lo que sucede con la laringe. Se cierra, ¿verdad? Porque si no, no podríamos comer, nos ahogaríamos si seguimos respirando mientras comemos. La laringe inmediatamente se cierra. Y por reflejo, obviamente, si sienten algo así grande, más se va a cerrar. Y el esófago se abre, porque el esófago no está abierto del todo. El esófago está colapsado sin antero-posterior, la misma forma que lleva la moneda. O sea, la pared anterior con la pared posterior siempre están unidas. Solo cuando pasa comida, saliva o lo que sea, se va abriendo. Y ahí se vuelve a cerrar. Así. Entonces, en ese momento que la glotis se cierra, el paciente traga por reflejo y ahí es donde se introduce en el esófago. Y lo mismo sucede casi con la mayoría de cuerpos extraños a nivel de esófago. Pero lo que les decía yo, tiene que ser lo suficientemente grande para no caber. Y ahí, aquí hay un botón y hay una diferentes cuerpos extraños. Lo que les decía, lo que se imaginen que les quepan, pueden aparecer ahí. Les dije que el portavoz, este es un dígito, porque también puede ser un dígito. Entonces, con lo que sí hay que tener cuidado es con el mamón y las lichas, porque personas han muerto niños o han quedado con secuelas severas. ¿Y qué es lo que sucede con esto? El problema de los mamones y las lichas es que sí son grandes, pero tienen justito el tamaño como para quedarse trabado y atorado en el suelo bucal. Ahí. Cabal ahí. Y el problema es, no pasa, que ahí no pasa, que los cuerdas vocales no pasan, no van. Entonces, el paciente empieza a patalear a todo el movimiento, todo eso, con suerte. Y si le hacen algún tipo de maniobra, le están en el palo, lo que sea, con suerte, el mamón sale. Y después se lo tragan y pasa eso, porque usualmente sucede. Es raro que lo echen, sino que se lo tragan, se hacían causa de un problema. Pero hasta ahí, si tienen suerte y pasó rápido eso, no pasa nada. Y ahí muere todo. Si tienen dificultades para comer, van a llegar, pero porque el mamón está delicioso, no puede ser. Pero si no es rápido eso, si no sale de esa cuerda, del atoramiento de la cuerda bucal, hace más tiempo, ¿qué va a pasar? El paciente va a dejar de respirar.
va a poner morado y ahí y ya se ha muerto. Sí. El último que supe fue allá en San Miguel o Santa Rosa, en el parque, había un palo de mamón que caía en el parque, estaba jugando con otros niños. Un niño de 1 año, 6 meses, que apenas puede caminar y correr. Ya, como vio que los niños más grandes estaban agarrando los mamones, los agarró. En la unidad de salud se murió. Y si alcanzan a llegar aquí, quedan con una grave secuela neurológica. Son pacientes que quedan PCI, que llegan en paro allí donde llegan a la unidad de salud, a la clínica, donde sea, y como que si llega el paro, ¿qué es lo que le comienzan a hacer? Maniobra. Con la compresión torácica logran expulsar. Y por eso es que los intuban, porque muchas veces vienen ya intubados. Y si ya lo intuban es porque ya no tienen más ahí, así, y no lo va a tener abajo, porque ya se le salió. Generalmente se van para acá como a solo. Entonces, pero 10, 15, 20 minutos, 30 minutos de paro, ese niño va a quedar desde ahí para toda la vida. O se muere porque da una hipolipoxemia, da una acidosis severa, y también en las primeras 24 42 horas se puede morir. Y eso es lo que sucede con el mamón y con el leche. Y el problema es que ¿cómo se come uno eso? Usted va a comer. ¿Qué es lo que hace? Uno lo parte a la mitad. ¿Y qué es lo que hace? No, eso es lo que sucede. Y eso es lo que le puede suceder a uno de adulto, y a digamos un niño que el reflejo de deglución todavía no está del todo desarrollado. Y ahí lo que hay que hacer es dormirlo, el cuerpo extraño sopa, dormirlo, hacerle la esofagoscopia, ya sea con una laringoscopia o con una esofagoscopia, seleccionar la pinza adecuada, dependiendo de las características de una moneda, con una especie de lagarto, solo que es grande, y con eso lo sacamos. Si no encontramos nada en el esófago, revisamos la indicador para ver si no está ahí, porque puede ser que esté ahí, si no encontramos nada en el esófago. Y aspirar las secreciones porque son niños, principalmente los niños chiquitos que están con un montón de secreción. Saliva de preferencia. Y si no se las aspiras, ahí están que no lo pueden despertar y se ahogan, o pueden hacer hasta una creativa de saliva. Y eso es lo que les traía. Así es como se ve una moneda cuando uno la está sacando. Generalmente está así. Nunca van a hallar una moneda así. Siempre en la placa la van a ver así, por lo que les decía. Y la bala así es como la sacamos. Nosotros sabemos que cada vez se puede estar un poquito así inclinada para un lado, para el otro, pero generalmente siempre hay un espacio arriba y por abajo, donde uno mete la pinza y ahí la ala hacia uno. Y esta es como una especie de concha o algo, que está incrustada, y sí, un cuerpo extraño de estas características, con filos, con paredes filosas, puede romper el esófago y causar una ruptura esofágica o un sangrado. Y eso era lo que les traía.